de Dios sea sobre su vida. Le saluda Sadie Oces Cordero. ¿Conoces a Dios? Quiero enseñarte cómo se conoce a Dios. Quiero compartirte pequeños testimonios de cómo he ido conociendo a Dios, acompañado de consejos de cómo es Dios, para que lo conozcas de manera directa. Dios se conoce en espíritu y en verdad, a través de nuestros espíritus. Tú y yo somos seres espirituales que tenemos la capacidad de conocer a Dios. Yo vine a conocer a Dios tal como Él es cuando Él se reveló a mi vida. Comenzó a hablarme. Así fue. Yo aprendí a escucharlo. Y esto sucede comúnmente en cualquier relación. Tú puedes tener relación de amistad, cualquier tipo de relación. Y si no aprendes a escuchar a las personas, cómo piensan, qué opinan, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, tú no los puedes conocer. Por eso hay muchas personas que uno no las conoce porque realmente no tiene una intensa relación con ellas. Y uno las viene a conocer cuando pasa algo en unidad con ellos, cuando vive algo al lado de ellos, algo difícil, algo bello, un reto, trabaja con ellos, lograron algo juntos, trabajaron en la unidad, uno viene conociendo a las personas de esa manera. De lo contrario, usted no conoce a las personas, igual con Dios. Esa es la manera en que yo he ido conociendo a Dios. Te voy a compartir pequeños testimonios de cómo he ido conociendo a Dios, pero también el mensaje que el Señor me ha dado para que lo comparta. Bien, Dios está interesado en que lo conozcamos. Es uno de los anhelos del corazón de Dios para que lo reflejemos a este mundo. Acuérdese de Jeremías 9:24, alábese en todo el que tuviese de alabar, en entenderme y conocerme. Él anhela que nosotros lo conozcamos. Ese ha sido siempre su anhelo desde que creó a Eva. Vivir en unidad, en una bonita relación con nosotros, con todos nosotros. Pero nosotros no hemos entendido el propósito de Dios, por eso es que a veces no hemos, aunque conozcamos, tengamos años de profesar una religión, no lo hemos conocido. Yo tenía 32 años de profesar una religión, conocer la Biblia y hasta enseñar y ministrar. El mismo Señor hizo ver que yo no lo conocía hasta lo he ido conociendo poco a poco en estos últimos años. Revelado. Si tú quieres conocer a Dios, exprésaselo. Exprésaselo, dile, yo quiero conocerte tal como tú eres. Yo te voy a sugerir que hagas esta oración. Si considera que la quiere copiar, pues cópiela. Si no, hazla una vez de todo corazón. Si anhelas conocer a Dios, dile, Señor, yo renuncio a toda falsa doctrina religiosa para creer en ti y hacer tu voluntad. Quiero conocerte y establecer tu propósito en mí. Quiero descubrirme como un ser espiritual. Revélate hoy a mí. Díselo. Revélate hoy a mí. Quiero conocerte tal como eres. Quiero una relación contigo, unidad contigo, conocerte de manera directa. Quiero descubrirme como ser espiritual. Revélate hoy a mí y ayúdame a conocerte y a entenderte. Ya todo bloqueo en mis sentidos espirituales, despiértame, Señor. Pues bien, esta oración la voy a dejar al pie del video para que tú la compartas, pero siempre dile al Señor, quiero conocerte. ¿Por qué en esta oración el Señor me dice que diga que renuncio a toda falsa doctrina religiosa? Porque nosotros a veces nos escudamos en una religión y el Señor dice, a través del mensaje que me ha dado, que la religión es el mayor impedimento para conocer. Así que, conócelo, anhelo conocerlo. La intimidad con Él y lo vas a conocer.
¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros y debemos tener em, cuando queremos que Dios se revele a nosotros? Bueno, yo ya le pedí al Señor que se revele a mí. ¿Qué pasa si Dios viene a mi vida y comienza a hablarme? ¿Qué tengo que hacer yo? Se acerca y comienza a revelarse. Muchas veces, por no tener estos consejos, cometemos errores. Luego es más difícil que Dios, pues, nos ayude a conocerlo, o sea, se revele, nos esté hablando, nos esté ayudando a vivir experiencias espirituales que nos ayudan a conocerlo. Pues bien, aquí vienen uno de los consejos que tú vas a tener que tomar en cuenta si quieres que se te revele, qué Dios espera de ti, cuál es la actitud que debes tener. Mire, yo sé que Dios a todos nos ha hablado, yo lo sé. De una manera u otra, siempre alguien tiene que tener, la gente siempre tiene una experiencia espiritual de algo que Dios le mostró, algo que vivió en lo espiritual. Siempre Dios quiere revelarse, siempre se quiere revelar, pero entonces, ¿por qué no acabamos conociéndolo? Porque nosotros mismos hemos cometido muchos errores y, y yo quiero darte a conocer cuáles son esos errores para que no los cometas y así puedas conocer a Dios y que no se rompa este acercamiento que Dios hace a nosotros. Número uno, no cuestiones a Dios. Hay gente que quiere entender a Dios desde su perspectiva natural y Dios no se conoce a través de nuestro raciocinio. Y entonces tienen mal hábito de tratar de entender a Dios desde su raciocinio. Aparte de eso, expresan opiniones de Dios que no corresponden a cómo es Dios realmente. Y eso, pues, contrista al Espíritu Santo y hace que Dios, en cierta forma, pues, por un tiempo se aparte, se apague el Espíritu Santo, porque no aprovechamos esas grandes bendiciones de que un día me levanté y oí la voz de Dios, pero hasta ahí llegamos. Un día estaba en el baño, oí que Dios me dijo, y hasta ahí llegamos, porque no le ponemos atención a esas pequeñas intervenciones de Dios en nuestra vida. Lo seguimos ignorando, pero uno de los más grandes errores que podemos hacer es estar cuestionándole al Espíritu Santo. No le agrada para nada que lo cuestionemos, porque sea como sea, Él es absoluto. Él se acerca con nosotros de una manera muy amigable y nosotros comenzamos a confiar en Él, pero hay personas que cuestionan mucho a Dios y son irrespetuosas con Dios. ¿Qué significa cuestionar a Dios? Bueno, yo le voy a dar ejemplos para abarcar profundamente esto. Es que ¿por qué Dios permite tal cosa? Pero si Dios sabía, ¿por qué tal otra? Pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué ha permitido que? Y ese montón de porqués que no vienen de nuestro espíritu, sino de la carne a través de nuestros raciocinios, es una falta de respeto. Dios no está para responderte irreverencias a ti ni a nadie. Él, por su misericordia, a veces nos hace entender las cosas, pero si uno es muy rebelde y es muy altanero con Dios, porque hay personas que son altaneras, rebeldes con Dios, entonces se quedan con un montón de preguntas porque no saben cómo llegar al corazón de Dios. En cambio, si usted se abre a sentir el sentir de Dios, al corazón de Dios y entender qué es lo que Él quiere, en vez de estar cuestionándole cosas, que Él le responde preguntas y que le haga favores a usted, más bien usted ver en qué puede agradar usted a Dios. Esa actitud de querer agradar el corazón de Dios y ser humilde y no estar ni culpando a Dios por lo que le sucede, ni todas esas actitudes, sino que ir a la presencia de Dios con aquella humildad diciendo, Señor, me pasó esto, no lo entiendo, pero si está en tu propósito que yo lo entienda, aquí estoy.
aquí estoy. No estoy resentida contigo, no te estoy culpando, no te estoy pidiendo cuentas, porque tú eres Dios absoluto. Pero aquí estoy. Me gustaría saber esto. Es una actitud muy diferente. Ahora, con esto no te digo que estés razonando lo que Él te habla o te muestra. Vean, ¿cuántas personas han tenido visiones grandísimas, bellísimas y las cuentan? Pero hasta ahí. Les voy a dar un ejemplo en cuanto a esto. Una hermana en Cristo me contó que ella había visto en una visión que una persona que estaba adelante predicando estaba en adulterio. Yo le dije, ¿y qué hizo al respecto? Nada, ¿cómo que nada? Dios no nos muestra esas cosas porque Dios sea chismoso, porque Dios no es chismoso. Dios tiene un propósito cuando nos muestra, nos permite ver una visión o nos dice algo. ¿Cómo que nada? Si nosotros cuando Dios nos muestra algo, si nosotros cuando Dios nos dice algo, no reaccionamos, no tenemos una actitud correcta, eso va a impedir que conozcamos a Dios y que Él se siga revelando en nosotros para cumplir su propósito. Hay muchas personas que dicen, ayer tuve un sueño, Dios me mostró esto y esto. ¿Y qué hizo al respecto? Nada, por favor. Eso se llama ser insensible a la voz de Dios, a la dirección de Dios, a lo que proviene de Dios. Siempre hay un propósito y debemos descubrir por qué Dios nos está mostrando eso, por qué nos está diciendo eso y qué espera Dios que yo haga para hacerlo tal como Dios espera que yo lo haga. Hay gente que tiene muchas revelaciones de cosas que van a suceder. Simplemente dicen, yo les digo, cuando Dios muestra que el enemigo tiene un plan en contra de una persona, uno se tiene que levantar en guerra, pedir dirección a Dios como guerrero y poner cobertura sobre esa persona y no permitir que los planes del enemigo se ejecuten en contra de la persona. Dios no te está mostrando eso para que tú sepas que va a pasar eso. Eso sería adivinación, eso sería un espíritu de adivinación. Cuando Dios muestra algo es con un propósito y debemos ver cuál es el propósito. En este caso, si usted tiene un sueño, como dice mucha gente, donde Dios le mostró que va a tener un accidente, una persona, Dios te está llamando a cubrirle las espaldas y a deshacer los planes diabólicos, las estrategias diabólicas del enemigo en contra de esa persona. Porque si no, ¿para qué te lo mostró? Si Dios te muestra que aquella persona está en pecado, tienes que decirte, Señor, ¿por qué me lo mostraste? ¿Qué tengo que hacer al respecto? Dios te dirá. Te puede decir muchas cosas. Te puede decir, pelea esa alma, libera esa alma, confróntalo junto con el pastor, o le puede decir simplemente, bueno, lo que le diga, usted lo hace. Pero esa actitud de que Dios me mostró y vienen y dicen, Dios me mostró y no hicimos nada, pues una actitud incorrecta. Número B, obedece a la instrucción, da por un hecho lo que te dice y si no entiendes algo, puedes preguntar, pedirle una explicación humilde, con respeto, que te haga entender lo que te mostró o la instrucción que te dio. ¿Mm? Tú quieres intensificar una relación con el Espíritu Santo y conocer a Dios. Así es como se conoce a Dios. Así como llegamos a entender cómo opera Él en el mundo espiritual, qué le agrada a Él, qué no le agrada, cómo resuelve los asuntos Él. ¿Por qué me quiere usar a mí aquí? Y la manera en que me usó, ¿por qué no me usó de otra manera? Porque Él es así. Él nos quiere ejercitar. Él quiere que nosotros desarrollemos el potencial espiritual que tenemos con la alianza de Él. Otro punto, el C, muestra con hechos que cada instrucción que Él te da, cada reto que te lance, o cualquier intervención del Espíritu Santo contigo, muéstrale con hechos que para ti eso es muy valioso.
No lo ignores. No lo dejes para mañana. Si Dios te dice, ve y haz tal cosa que tiene que ver contigo, deja lo que estás haciendo y hazlo. A veces muchas veces me dice, ve a mi altar y entrégame algo, porque voy a esperar al otro día. Muéstrale a Dios que todo lo que Él diga y desea de mí, para mí es un agrado hacerlo. Y de inmediato, porque por algo me lo está pidiendo. Mucha gente dice, Dios me habló y no me volvió a hablar, pero es la actitud que la gente tiene que no permite que Dios vaya ampliando todo esto. Yo te voy a dar el ejemplo de cómo recibí yo los libros, para que veas la actitud. La actitud tiene que ver mucho para que poder conocer a Dios y Dios se revele a nosotros. Cuando Dios me dijo, te voy a dar un libro para que mi pueblo despierte, Él me habló de un libro y me dio el título del libro, Manual de Crecimiento Espiritual. Pero la actitud que yo tuve cuando recibí ese libro, la actitud mía hizo que Dios me diera 15 libros, porque yo estaba tan sedienta de que me siguiera hablando y hablando y hablando, y que me siguiera instruyendo y me siguiera diciendo, revelando la palabra, que yo no me saciaba. Se lo demostraba de esa manera. ¿Sabe qué? Habían días que yo me levantaba a la 1 de la mañana porque no quería dormir, que iba a estar queriendo yo dormir cuando ya había vivido la experiencia de que Él me hablara y me había dicho que me había elegido y había hecho un pacto de revelación conmigo para darme un mensaje para que su pueblo despertara espiritualmente. Y entonces mi actitud, yo dije, Él me dio un libro, Él me habló de uno, porque he recibido 15. Primero, porque Él sabía que era necesario ampliar la revelación para poder lograr su propósito en mí. Pero si yo hubiera tenido una actitud muy indiferente, no me hubiera levantado a madrugada, no hubiera sido obediente en cuanto a cada cosa que el Señor me enseñaba en los libros, yo ponerlo en práctica, yo creo que tal vez no me hubiera dado nada más. Y entonces es la actitud que uno tenga en esta relación con Él, que hace que Él se revele más a uno, que le enseñe más, le instruya, lo capacite más, ¿verdad? Y le enseñe a desarrollar el potencial que uno tiene. Tú tienes que tomar en cuenta que cada palabra que sale de la boca de Dios es un tesoro escondido en tu espíritu. O sea, todo lo que tenemos por dentro, que podemos extraer, hay que valorarlo. Valora cada experiencia que has tenido en una unidad con el Espíritu Santo. Por insignificante que te parezca, tiene un gran secreto. Cada palabra que Dios te dice tiene un gran secreto. Yo cuando enseño a las personas a hablar con Dios y a dialogar con Dios, le digo, denle seguimiento a lo que Dios les dice, porque cada instrucción que Dios nos da tiene un gran secreto. Él nos lleva a algo y algo grande. Y de primeras, en la primera vez, Él te dice un poco y depende de cuál es tu actitud. Si tú pones por obra aquella palabra, aquella instrucción, si tú tienes una actitud correcta, Él te da más y más y más y más, y luego con el tiempo usted dice, ahora entiendo por qué Dios me llevó en ese proceso. Aquí quería llegar el Señor. Bien, una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud que debes tener cuando Él empiece a revelarse a ti? Porque, repito, Él me ha dicho, viene un emerger espiritual en toda la tierra, donde Él se va a revelar a multitudes. Pero ¿por qué están preparando estos videos? Número uno, porque Él me instruyó que lo hiciera. Porque Él me ha dado mucha revelación y porque yo a través de estos años lo he podido conocer y tengo la autoridad espiritual, el de nuevo, para poder decirle a la gente cómo se conoce a Dios. Porque lo estoy haciendo a través de mi vivencia. Yo no predico a un Dios muerto, yo predico a un Dios vivo. Yo no predico una Biblia teórica, yo predico una palabra escriturada que vino a ser vida en mí cuando Dios se reveló a mí. Y Él me la explicó y me enseñó a vivirla. Entonces,
cuando ven a esas multitudes, van a estar estos videos que les van a ayudar mucho a conocer a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque viene tiempo donde para trabajar para el reino de Dios, Dios va a procesar a sus siervos de los últimos tiempos. En los últimos tiempos, los que estén preparados, capacitados y formados por el Espíritu Santo, esos son los que van a tener la oportunidad de discipular o preparar a, a esas masas de personas que van a venir a conocer a Dios. Y dice el Señor que su remanente, pues por eso se llama remanente, no es muy grande. No son muchos los que están dispuestos a pasar esta formación, ni a derribar sus estructuras mentales religiosas, ni a deponer, ni hacer pasar, ni soltar lo viejo y añejo y tomar estos retos que Dios está lanzando hoy a sus hijos. Entonces, muchos de los que pues ya sirvieron a Dios y no quisieron estructurarse, o sea, cambiar su forma de pensar y entender qué es lo que Dios quiere para estos tiempos, pues ellos no van a estar en la capacidad de servir el reino de Dios. Tiene que ser gente que ya esté capacitada. Entonces, como Dios lo dice, el remanente es muy poco y no vamos a dar abasto. Entonces, está preparando a sus siervos, sus siervos de los últimos tiempos, para que estemos capaces para estos tiempos que se avecinan. Pues bien, entonces, otra actitud correcta. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Bueno, no te impongas. Eso es un error. Hay personas que son imponentes, exigen a Dios y quieren que las cosas se hagan a su manera. Dios no quiere trabajar con personas así. Dios está llamándonos a la humillación, a la dependencia absoluta de Él, a que nos dejemos guiar por Él, que aprendamos a seguir instrucciones, tal como Él nos la da. Y estemos alertas en todo momento para ver qué Él nos dice para ejecutar las cosas como Él nos está guiando. Así que debe ser muy respetuoso con Él, aprender a escuchar. Otro punto es, debes consultar todo, no lo ignores. El yugo no se debe romper, o sea, la unidad con Él no se debe romper. No puedes buscar su compañía cuando consideras que lo necesitas y luego ignorarlo. Hay mucha gente que hoy está cometiendo este error. Solo busca ante Dios y su dirección cuando se les salió de la mano, de su control, lo que estaban buscando. Y Dios no puede trabajar con personas así. Dios está capacitando a sus siervos en este momento para emerger, pero es una capacitación muy estricta la que Él está llevando. Porque todo tiene que ser en la unidad con Él, bajo el aval de Él y a la manera de Él. Aprende a vivir adherido a Él siempre y no tienes, tú no tienes vida propia. Si entregaste el gobierno de tu vida a Jesucristo, eres el que te tiene que guiar cada minuto de tu vida. Otro punto, no es por un hecho que Dios acabó una instrucción, una enseñanza, una revelación. Dios un día me dijo, el Espíritu Santo un día me dijo, porque claro que yo cometí mis errores al principio porque no lo conocía. Y al principio cuando yo estaba recibiendo el primer libro, le puse un punto, apagué la computadora porque me ganó la carne con la incredulidad porque era tanta la revelación que yo no la podía procesar. Yo decía, no, es que es demasiado. Y al otro día yo intenté, me arrodillé, le pedí perdón a Dios por esa mala actitud mía y después así fue como yo lo llegué a conocer. Él no tiene revanchas, él tiene un objetivo y lo sigue. Y yo cometí ese error, simplemente le pedí perdón, comprendí mi computadora y tal como que si nunca hubiera puesto el punto final. Pero eso sí me dijo, hija, yo no tengo punto final, el punto final lo tienen ustedes, lo ponen ustedes. Ahí comencé yo a aprender cómo era Dios. Dios no pone punto final. Dios va por etapas. Toda instrucción no se acabó ahí. Toda enseñanza o revelación no es eso, lo que Dios te quiere dar únicamente. Él va
hacia una meta. Y no creas que porque te reveló ahí algo, ya terminó y ya sabes mucho. No, si Dios, la sabiduría de Dios es infinita. Y yo lo he aprendido. Al principio yo decía, es que no hay alguien, yo nunca he conocido a alguien que hable más que Dios. ¿Cómo cuesta que se calle? Me hablaba todo el día y hasta dormida me hablaba. Yo no lo conocía, que era así, esa faceta de Dios, yo no la conocía. Porque Él tiene mucho que dar. Él es infinito, es absoluto, es todopoderoso. La sabiduría es Él mismo. A todo hay que darle continuidad. Lo que yo he crecido hoy, estoy empezando. El conocimiento espiritual que he recibido, estoy empezando. Todavía me falta mucho. Él no tiene punto final. Otro punto es desecha todo tu conocimiento humano para que no te estorbe. Hazlo. Lo que Dios tiene para darte siempre va a ser mayor que lo que tú ya tienes. Y a veces te aferras a aquello. Siempre va a querer algo mejor para nosotros, siempre tiene algo mejor, siempre nos quiere llevar a un mayor nivel. Somos nosotros que por estar estructurados humanamente y por estar aferrados a lo nuestro, no le damos oportunidad a Dios que nos lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de revelación en revelación. Así que Dios tiene para darte siempre algo más. No te impongas, ni le impongas tu conocimiento a Dios. Somos tan ignorantes a veces. Yo siempre explico, lo que yo transmito no es mío, no es mi sabiduría, no es mi opinión. Yo no lo recibí porque estudié mucho la Biblia, porque Él me lo reveló. Me lo fue dictando prácticamente toda revelación. Y explico, esta es la posición de Dios. Dios me dijo, pues siempre hay alguien que quiere imponer su conocimiento, contradecir a Dios y lo que uno está exponiendo, imponerse él o ella. Siempre hay uno. ¿Por qué? Porque idolatran, son amadores de sí mismos, idolatran su propio conocimiento. Y no han entendido Isaías 55:8. Pensamientos de Dios, el conocimiento de Dios más alto que nosotros. Nosotros nos conformamos con un poquito de conocimiento bíblico y Él nos quiere dar tanta sabiduría espiritual. Hay gente que se te quiere imponer. Yo siempre le digo a la gente, yo no le voy a imponer esto a nadie. El que lo quiera recibir y experimentar lo que yo he experimentado, Dios se le va a revelar, pero tengan una actitud correcta. Tengan una actitud correcta, depende de la actitud que tú tengas cuando Dios comienza a hablarte, a vivir experiencias espirituales y a revelarte la palabra escriturada. Depende de tu actitud que vas a seguir adelante con la mano del Espíritu Santo. Haz lo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo, tengo todo por basura, comparado al conocimiento de Dios. Sí, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, sí, y le cuento y lo acepto, quizás más que yo, pero yo no comparto conocimiento bíblico, teoría bíblica, yo comparto revelación, palabra que Dios me ha dado, procesos que yo he pasado, donde he podido conocer a Dios. Y la actitud correcta es mi conocimiento, ponerlo por basura. Recuerde siempre al apóstol Pablo, que es un ejemplo para nosotros. Pablo había sido instruido, enseñado por uno de los mejores maestros de la época, Gamaliel. ¿Y qué cree usted que hizo con todo ese conocimiento? Lo puso por basura, porque cuando Dios se le reveló, él dijo, esto es incomparable, no me voy a aferrar a lo viejo y añejo, lo que aprendí con Gamaliel, aunque me sirvió mucho. Y hoy tal vez es fundamento para entender a Dios, pero mucha gente está muy aferrada a su conocimiento. Dios dice que hoy impera en las iglesias el conocimiento humano, la doctrina de hombres.
y se impuso el hombre, haciendo un lado al Espíritu Santo. No cometamos ese error. Va a haber un tiempo en que Dios se va a revelar. Vamos a oír testimonio. Dios ayer me habló, Dios me instruyó aquí. Dios me hizo vivir esta experiencia. Dios me está hablando todos los días y me está dando una instrucción. Vamos a vivir oyendo estas cosas tan maravillosas porque viene ese tiempo. Pero he aquí que Dios me está dirigiendo a mí a poner todo esto. Tenga una actitud correcta. Tenga una actitud correcta. Y si pues erraron, se equivocaron, simplemente piden perdón, pero recapaciten y acepten su error. Que yo los he cometido, ya leí un testimonio, una oportunidad, era tanta la revelación que mi mente racional creó un shock y yo le hice caso a la carne y dije, no, esto no puede ser cierto lo que me está pasando. Y puse punto final, que tal que yo no hubiera corregido mi actitud, ese libro nunca lo hubiera terminado. Una actitud correcta con el Espíritu Santo y vas a conocer a Dios cada día más. La paz de Dios sea sobre su vida. Comparte este mensaje. No permitas que esto se quede aquí, contigo únicamente, entre tú y yo nada más. No, tiene que haber una actitud de compartir, de anhelar que muchos conozcan a Dios, porque si tú lo compartes y ellos son indiferentes, pues ora por ellos, que declara un despertar espiritual sobre las personas. Y cree que en algún momento esa persona va a recapacitar y se va a interesar en conocer a Dios y Dios se le va a revelar. La paz de Dios sea sobre su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo que me ha permitido compartir contigo.